El ejemplo 5.2 es un problema de un banco de tubos. Nos dice que se dispone de un banco de tubos en configuración a 3 bolillos, es decir, yo tengo aquí mi primera hilera de tubos y la siguiente, pues los tubos están intercalados entre los huecos de la primera hilera y así sucesivamente. Tenemos n sub l 30 hileras de tubos, ¿de acuerdo? N sub l sería 1, 2 hasta 30, con 10 tubos en cada hilera. La separación vertical entre tubos es 2,5 centímetros, esa es la distancia S sub t, y la separación horizontal, que sería S sub l, sería esa distancia, que es 1 centímetro. Mientras que el diámetro de los tubos vale 5 milímetros y la longitud perpendicular al papel sería 1 metro. Nos dice que alrededor de los tubos circula 1,5 kilos por segundo de aire que entra en el intercambiador a una temperatura de entrada de 300 Kelvin. Y nos pide determinar la potencia intercambiada si la temperatura media de la superficie de los tubos es de 400 Kelvin. Lo primero que tenemos que hacer es, en las correlaciones que tenemos para bancos de tubos, determinar la temperatura a la cual yo quiero obtener las propiedades. Esa temperatura es la temperatura media T sub m entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida del aire. En este problema nos ocurre algo que puede pasar habitualmente en problemas de transferencia de calor por convección, y es que la temperatura de entrada la conozco, Tin son 300 Kelvin, pero la temperatura de salida no. Y para determinar esa temperatura de salida necesitamos conocer el coeficiente convectivo, y si no conozco las propiedades no puedo determinar el coeficiente convectivo. Es decir, tenemos que hacer un proceso iterativo. Para poder determinar esta temperatura media a la que determinamos las propiedades, antes tenemos que suponer una temperatura de salida. Supondremos una temperatura de salida, ¿cuál? Pues hay que suponer un valor que sea coherente. Para empezar, tengo una temperatura de entrada de 300 Kelvin, la de la superficie de los tubos es 400, con lo cual sé que mi temperatura tiene que estar acotada entre esos dos límites. La temperatura mínima es 300, la máxima 400, con lo cual parece coherente suponer inicialmente una temperatura de salida, vamos a llamarla T-out asterisco, que sea la media entre la temperatura del aire a la entrada y la de la superficie de los tubos, ya que sabemos que debe estar entre esos dos valores. Se obtiene una temperatura de 350 Kelvin. De acuerdo, bueno, pues sustituyendo estos 350 Kelvin aquí, se obtiene una temperatura media de 325 Kelvin. Pues a esa temperatura media vamos a determinar las propiedades del aire, suponiendo de nuevo presión atmosférica. Para esa temperatura la densidad del aire vale 1,078 kilos por metro cúbico, la viscosidad dinámica 1,984 por 10 elevado a menos 5 pascales por segundo, el número de Prandtl vale 0,7035 y la conductividad térmica K 0,0281 en vatios dividido metro Kelvin. Recordar que hay también una propiedad en la correlación que es Prandtl sub S, que es el número de Prandtl evaluado a la temperatura de la superficie de los tubos, que en este caso son 400 Kelvin y que valdría en este caso 0,69. Bien, ya tenemos calculadas las propiedades a esa temperatura media supuesta que al final del problema deberemos de comprobar. A continuación pasamos a calcular el número de Reynolds, que para este tipo de correlaciones recordamos que está basado en la velocidad máxima. ¿Vale? Para calcular la velocidad máxima necesitamos la velocidad a la entrada, U sub infinito, que es igual al flujo másico circulante, dividido por la densidad del aire, ρ sub infinito, a la entrada y por la sección a la entrada, que es el número de tubos por la separación vertical S sub t y por la longitud perpendicular. Ρ sub infinito es la densidad del aire evaluada a la temperatura T infinito y que vale 1,1614 kilos por metro cúbico.
esa velocidad uniforme del aire a la entrada vale 5,17 metros por segundo. Con esa velocidad uniforme podemos determinar la velocidad máxima. Al ser una configuración a 3 bolillos debemos de comprobar si se cumple una desigualdad. Si yo quiero calcular cuánto vale la velocidad máxima del fluido, pues debemos de comprobar que la distancia S sub d, que es igual a la raíz cuadrada de S sub L al cuadrado más S sub t dividido por 2 al cuadrado es igual a 1,6 centímetros, comprobar si es mayor que S sub t más d dividido por 2, que vale 1,5 centímetros. Al comprobarse esta desigualdad, pues resulta que la velocidad máxima se da en el área que llamamos U sub 1 y es igual a S sub t dividido por S sub t menos d por la velocidad uniforme a la entrada. Y la velocidad máxima vale 6,46 metros por segundo. Bien, con la velocidad máxima ya podemos determinar el número de Reynolds basado en el diámetro de los tubos D y en la velocidad máxima, que es igual a la densidad por el diámetro exterior de los tubos por esa velocidad máxima y dividido por la viscosidad dinámica. Y ese número de Reynolds vale 1,75 por 10 elevado a 3. A partir de este valor del número de Reynolds y sabiendo que la relación S sub t dividido S sub L vale 2,5, es mayor que 2, de acuerdo a las tablas que tenemos de teoría, pues se obtienen las constantes C y M, que vale C igual a 0,40 y M minúscula es igual a 0,60. Bien, ya tenemos las constantes C y M, con lo cual podemos pasar a calcular con nuestra correlación el coeficiente convectivo. La correlación para el número de Nusselt sería número de Nusselt sub d igual al número de Nusselt medio sobre toda la superficie de los tubos. Sabemos que es igual a la constante C por el número de Reynolds basado en el diámetro de los tubos y en la velocidad máxima, que lo hemos calculado anteriormente, elevado a la constante M, por el número de Prandtl elevado a 0,36 y por la relación entre números de Prandtl dividido Prandtl sub S elevado a 0,25, que vale 31,24. Bien, con ese número de Nusselt, si lo igualamos al coeficiente convectivo por el diámetro exterior de los tubos y dividido por la conductividad térmica del aire, obtenemos el coeficiente convectivo H, que vale 175,89 vatios dividido por metro cuadrado y por Kelvin. A partir del coeficiente convectivo, conocido ese coeficiente, haciendo un balance de energía tal y como hemos visto en teoría, pues podemos determinar la temperatura de salida. Y esta temperatura de salida pues la tenemos que comparar con la temperatura que supusimos inicialmente, con esa T out asterisco. Ya es donde a lo mejor tenemos que repetir el proceso de manera iterativa. Es decir, si comprobamos cuánto vale la temperatura de salida de la ecuación del balance de energía, nos diría que temperatura de salida es igual a la de superficie más temperatura de entrada del aire menos la misma temperatura de superficie por la exponencial de menos el número de tubos por hilera n por el número de hileras n sub L por pi por el diámetro exterior y por la longitud y por el coeficiente convectivo H que hemos calculado. Todo ello dividido por el flujo másico m punto y por el calor específico C sub P. Bien, la temperatura de salida resulta ser 342,20 Kelvin.
Si la comparamos con la temperatura que supusimos inicialmente eran 350, con lo cual hay un error de 7,8 Kelvin. Es una diferencia no muy grande, pero un problema de convección pues podemos ajustarlo más. Si hacemos una segunda iteración, ahora suponiendo la temperatura de salida, la que hemos obtenido, 342,20 Kelvin, y repitiendo todos los cálculos, recalculando propiedades, etcétera, etcétera, la nueva temperatura, se obtiene un nuevo coeficiente H que vale 176,42 vatios dividido metro Kelvin, y la nueva temperatura T-out sería 342,30, donde si comparamos estas dos, pues ya vemos que prácticamente el error entre esa temperatura y esta es 0,1 Kelvin, es despreciable. Aún así, si hiciéramos una tercera iteración, pues ya el resultado que se obtiene ya prácticamente pues no varía. Si repetimos todos los cálculos con T-out, la que hemos obtenido de nuevo, 342,30 Kelvin, y repetimos todo de nuevo, ya el coeficiente convectivo H que se obtiene es 176,41 vatios metro cuadrado Kelvin, y la nueva temperatura de salida ya no cambia, 342,30 Kelvin. Con lo cual podríamos dar el proceso iterativo por terminado, porque esta temperatura coincide con la que hemos supuesto aquí inicialmente para los cálculos de las diferentes propiedades. Ya tenemos la temperatura fijada, pues ya podríamos determinar con esa temperatura de salida la potencia térmica intercambiada, simplemente haciendo un balance de energía en todo el intercambiador en el aire, entre la entrada y salida. La potencia será igual al flujo másico por la diferencia de entalpías, que en el caso del aire será C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, y se obtiene una potencia de 63,95 kilovatios. Aquí hemos visto en este problema cómo es necesario suponer una temperatura inicial para poder calcular las propiedades. Esto ocurre habitualmente en los problemas de convección, tanto en convección natural como en convección forzada. Lo que ocurre es que en los problemas de convección forzada la influencia de esa temperatura para el cálculo de propiedades no suele ser muy relevante. Aquí hemos hecho hasta 3 iteraciones para ajustar correctamente el resultado. Normalmente si hacemos el problema a mano no vamos a estar haciendo iteraciones. Esto lo haremos normalmente automatizando los cálculos con un programa informático. Pero sí es importante en los problemas de convección natural que veremos más adelante que esa temperatura se ajuste muy bien a la temperatura que debe ser, porque en convección natural los errores pueden ser mucho más grandes si no ajustamos correctamente la temperatura a la cual estamos determinando las propiedades. Repito, en convección forzada, con que exista una diferencia de temperaturas entre la obtenida y la supuesta menor de 10 Kelvin, por ejemplo, pues normalmente las diferencias en la potencia intercambiada que se van a obtener son despreciables. Pero en convección natural sí es necesario ajustar mucho mejor esa temperatura para que el cálculo, el resultado final sea preciso.